Esta comisión. Lo que queremos, como usted bien sabe, saber y lo que queremos conseguir con esta comisión es conocer todos esos elementos, esos factores, esas incógnitas que se han quedado en elementos oscuros, herméticos, de ese aciago día del 20 de agosto del 2008, sobre todo por la memoria de esas 154 víctimas y de sus familiares. Yo le puedo decir que en esta comisión creo que todos los miembros de la misma hemos sentido en algunos momentos indignación, hemos sentido de luego sonrojo y me atrevería a decir que incluso repugnancia. Porque la realidad es que hemos visto a gente que ha venido con cierta falta de ética, de vergüenza, de moralidad, con falta de empatía, con falta de mínimos sentimientos humanos y que realmente venían a exculparse. Venían a repetir un mantra, un mensaje que se deben decir ellos cuando se miran en el espejo cada noche antes de irse a la cama para intentar dormir. Me parece que lo más importante es conocer su opinión. Me parece que el momento de su comparecencia es la indicada, porque así hemos visto a ciertos sujetos que hemos tenido en esta comisión y siguiendo el mismo camino que mis compañeros, los que me han precedido en el uso de la palabra, considero muy importante, muy interesante que nos diga su opinión sobre unas siguientes personas que ya hemos tenido aquí y si le parece se las digo para que las vaya teniendo en cuenta, que son Javier Marín San Andrés, de AENA, Javier Aguado del Moral, inspector de vuelo, Valentín Villarroel, vocal que representaba a la Asociación de Pilotos, y Jesús Torroba Ailagas, que era jefe de mantenimiento, como bien sabe, se suponía que era jefe de mantenimiento, aunque al final, desde luego, con sus declaraciones deja ciertas dudas. Por último, agradecerle por mi persona, por mi seguridad, por la de mi familia, por la de mis vecinos, los que cogemos aviones todos los días y que, desde luego, sin el esfuerzo de esa comisión, de esa asociación que usted preside y que sé que ha tenido una lucha durante estos 10 años titánica en contra de todos los elementos, pero que ha conseguido avances que son fundamentales. Muchísimas gracias. Señor Ramírez, señora Vera. Sí, vamos a ver, con el respecto al señor Torroba, le digo exactamente lo mismo que con respecto al señor Felipe García. Con respecto al señor Javier Aguado, es el más vivo ejemplo de aniquilación de una persona que hace el sistema cuando te enfrentas en campo abierto. Se necesita mucho valor por su parte haber denunciado lo que denunció y pagar las consecuencias, claro. Estar en la situación que está hoy y yo personalmente lo único que puedo decirle es que me da sonrojo como ciudadana que el sistema aniquile tanto a una persona. Con respecto a Javier Marín es si ustedes miran el nacimiento de AENA, está en AENA desde sus inicios, en 1993, antes estaba en la Dirección General de Aeropuertos. Realmente hay un ministro de Fomento, que fue José Borrell, que dio la vuelta a ese ministerio. Yo estaba también aquí en el Banco Exterior, era ya entonces directora de instituciones, y el Banco Exterior tenía la operativa de la Dirección General de Aeropuertos. Y Borrell estaba en la disyuntiva, pues como está ahora esa, reconvertir los aeropuertos en un organismo. Y realmente lo reconvirtió. Nombró a otro ingeniero aeronáutico, él es ingeniero aeronáutico, nombró a un ingeniero aeronáutico, Manuel Abejón, presidente de AENA, y se puso a la tarea. Y contó con el Banco Exterior. Contó con el Banco Exterior hasta el extremo que se convirtió en un organismo, un ente público, y el Banco Exterior, un banco público que tenía el monopolio de crédito a la exportación y tal, y al que le era muy difícil moverse, pues hizo una implantación de tesorería que AENA, en aquel entonces, estamos hablando del año entre 93 y 96, si aterrizaba un avión en Villanublillas, por ejemplo, en Valladolid, pues las tasas y precios públicos, había una tarjeta que automáticamente se pagaba la tasa y el precio público. Bien, en ese proyecto de una envergadura brutal estuvieron dos bancos, el Banco Inter y el Banco Exterior. Y nosotros nos ocupamos de poner
en las torres de control, pequeñas delegaciones del banco. Y yo me acuerdo, y esto es una anécdota, que en aquel entonces le dije al consejero delegado del Banco Exterior que había una circular del Banco de España que prohibía expresamente tocar un dispensador de efectivo a alguien que no fuera un empleado bancario. Y cuando me dijo que nos habíamos tapado ahí, le dije, pues no, le tienes que hablar con el Banco de España para que esa circular la quite, porque esto viene en banada y esto si no nos ponemos nos arrolla. Lo cierto fue que el señor Marín estaba ya entonces en ese proyecto. Y yo, desde que lo conozco, su trayectoria ha sido impecable. Él tiene mucho que ver con el desarrollo comercial de los aeropuertos. Y realmente debe ser un buen ejecutivo, porque han pasado todo tipo de presidentes y él sigue quedando. Y su labor como ejecutivo, yo no digo ni que sea buena ni que sea mala, solamente digo que ha permanecido a lo largo de todos estos años en AENA con ese cargo. Y respecto al señor Valentín Villarroel, él fue efectivamente vocal de la CIEJAC en representación de la Asociación Española de Pilotos, no era del COPAC. Y yo lo que eché en falta en su declaración aquí o en su comparecencia, que hubiera dicho realmente por qué no se fue. Él dijo, por los motivos que dijo, pero tampoco mintió. No le estoy diciendo que mintiera, pero dio una versión. A veces no se miente, pero no se dice toda la verdad. Y yo eché de menos esa versión. Así que si ha quedado contestada la pregunta. Muchas gracias, señora Vera. Por el grupo Confederal Unidos Podemos en Común.